Hola amigos, espero que estén súper bien. En este video vamos a hablar sobre la ansiedad y tratar de entender un poco más sobre qué es y qué podemos hacer al respecto. Primero que nada entendamos que la ansiedad es una de las respuestas humanas más comunes frente a muchísimos contextos o motivos. La ansiedad es una emoción y como tal genera una respuesta fisiológica y física como un intento de adaptación al medio. Nosotros respondemos a estímulos internos y externos y nuestro cuerpo hace las modificaciones que sean necesarias para que nos podamos adaptar de la mejor manera al ambiente, es decir, para que demos las respuestas necesarias para emparejarnos, sobrevivir, socializar, conseguir alimento, lo que sea. Hay tres tipos de sistemas de respuestas emocionales y los podemos dividir en el primero, que es el sistema de respuesta cognitivo, que es decir, son todas las respuestas que se dan a nivel de pensamientos, ¿sí? Si cuando estamos activados emocionalmente, cuando estamos receptivos, son los pensamientos que tenemos al momento de responder a ese estímulo. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo el tipo de pensamiento que yo puedo tener si estoy triste o enojado o nervioso, si estoy tranquilo o feliz o en algún otro tipo de emoción. Todas las emociones van a determinar cuáles son los pensamientos y por ende las reacciones que nosotros tenemos ante estos estímulos. Además, a nivel cognitivo, lo que se da es que el cerebro sesga en lo que es emocionalmente más relevante de todo lo que está sucediendo. Entonces nos vamos a centrar siempre en lo que nos genere un mayor cambio en emociones. El segundo tipo de respuestas es los que se dan a nivel fisiológico, es decir, el sistema de respuesta fisiológica, y que son todas las respuestas físicas que genera nuestro cuerpo. En el caso de la ansiedad, es el incremento de la tasa cardíaca, es el aumento de la respiración para generar más oxígeno en los músculos, para que estos respondan, por lo cual se genera una mayor tensión muscular, se reduce la activación del sistema digestivo, etc. Y el último es el sistema de respuesta conductual. Dependiendo de la emoción, esta emoción a nosotros nos va a demandar una especie de acción. Dependiendo de cuál sea la emoción, nos va a demandar una u otra acción. La realidad es que todos hemos experimentado alguna vez ansiedad injustificada en muchas situaciones que son aparentemente peligrosas, pero en realidad son inofensivas. Entonces las personas podemos llegar a hacer presentes circunstancias peligrosas del pasado o incluso anticiparnos ante posibles situaciones que pueden generarnos este malestar emocional a través de respuestas como la ansiedad. Esta preparación del organismo para enfrentarnos a situaciones adversas es el origen de la ansiedad, ¿sí? Y se trata nada más que de una consecuencia más que de una causa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya que la función adaptativa y normal de la ansiedad es algo que viene con nosotros, esta función lo que nos permitía es responder de manera adecuada ante una situación de peligro, el famoso pelear o correr. El problema es que aún reaccionamos de manera primitiva a emociones o situaciones que son mucho más contemporáneas. La realidad es que la ansiedad nos servía muchísimo para escapar de depredadores, pero hoy por hoy no nos sirve de nada a la hora de rendir un final. Entonces, por supuesto que el origen de la ansiedad se encuentra en la exposición directa o indirecta a estímulos que fueron o son asociados como una fuente de malestar. Sin embargo, la respuesta de ansiedad puede estar siendo sostenida en el tiempo por otros motivos diferentes del disparador. Quiere decir esto que si a mí me genera ansiedad una situación, la realidad es que yo puedo estar sosteniendo esa sensación de ansiedad durante mucho tiempo por razones muy distintas a los que fueron el disparador primario. Por supuesto que con esto no estoy tratando de invalidar la ansiedad o quitarle mérito o decir no pasa nada. La realidad es que todos caemos en situaciones de ansiedad, pero si hablamos de tomar conciencia de nuestras conductas y de las respuestas que esto nos genera. A eso es a lo que estoy tratando de referirme en el video. Entonces, como cierre, lo que podemos entender es, ¿qué puedo utilizar yo para reducir mis niveles de ansiedad? Lo primero es informarnos bien sobre las respuestas de ansiedad. Cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones que nos generan ansiedad. La realidad es que esto no es un síntoma, es una respuesta muy normal, por ende no es una enfermedad. ¿Sí? Lo que sí tenemos que estar nosotros es presentes de cómo nos afecta o cómo reaccionamos ante esta situación. La segunda es hacer cosas para sentirnos bien. No tenemos que esperar a hacer algo para sentirnos bien, tiene que ser al revés. Tenemos que buscar cosas que nos distraigan, que nos hagan sentir bien, porque eso va a reducir un montón los niveles de ansiedad. Son cosas que nos van a hacer disfrutar del momento.
El tercero es el malestar emocional que puede provocar la ansiedad. La realidad es que no está dentro nuestro, sino que es algo externo. Entonces, lo que tenemos que intentar es empezar a mirar hacia afuera, al contexto que nos toca vivir, ¿sí? Empezar a tomar nota de las cosas que vivimos y qué es lo que nos hace sentir mal. Las cosas que hacemos también para evitar exponernos a estas cosas que nos hacen sentir mal. Poner excusas, procrastinar. Tenemos un montón de herramientas inconscientes que utilizamos para evitar estas situaciones de ansiedad o de malestar. La última y la más efectiva de todas, y tal vez la más sencilla de aplicar, es concentrarnos en el presente. Cuanto más presentes estemos nosotros en el presente, valga la redundancia, menos ansiedad vamos a tener, porque la realidad es que la ansiedad se genera por miedos de situaciones ya vividas o por miedos a situaciones que están por pasar. En el presente nunca vamos a tener ansiedad, entonces lo que deberíamos hacer o intentar hacer es, en el momento que sentimos que nuestra ansiedad está en niveles altos o incontrolables, tratar de centrarnos en lo que estamos haciendo en el momento, de enfocar toda nuestra atención al presente. Ahora, como última parte, lo que les quiero dejar es cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar ante alguien que esté sufriendo de ansiedad. La realidad es que cuando una persona se cierra y no quiere expresar su malestar emocional, en realidad esa persona lo que tiene es miedo a la respuesta que nosotros podamos dar. Tiene miedo a sentirse denso o cargoso, o tiene miedo a que nuestra percepción sea: esta persona está todo el tiempo quejándose, es una persona negativa. La realidad es que en ese caso lo que deberíamos intentar nosotros es no invalidar o criticar su conducta, ¿sí? La persona tal vez está haciendo un esfuerzo enorme y no es que no tiene confianza para decirnos qué es lo que le está pasando, sino que es la situación en sí la que le genera esta desconfianza. Ese es un buen momento para hacerle entender a esta persona que en realidad no pasa nada, que con reconocer que nos estamos sintiendo mal no pasa absolutamente nada, y la realidad es que va a estar todo bien. Lo mejor que podemos hacer en estos casos es escuchar con muchísima paciencia y esfuerzo a la otra persona. Hay veces que lo único que necesitan es un lugar de contención y no un consejo o una respuesta de acción. Con el solo hecho de prestar un oído y tratar de entender a esta persona sin juzgarla o sin invalidar sus sentimientos o sin intentar darle un consejo, es lo que más puede ayudar a esta persona. Solamente ser un punto de desahogo. Todos sufrimos de ansiedad, esa es la realidad, pero estando un poco más conscientes de estas herramientas, tal vez podemos reducir esos niveles o incluso ayudar a alguien que esté pasando por estas situaciones. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima, amigos.